primer supuesto, que no lo voy a discutir en este momento, pero todo lo demás debiera ser consistente con lo que voy a plantear, es que la escuela es una tecnología de transmisión de conocimiento, es una tecnología entre muchas otras, la oralidad, la escritura, la imprenta y la tecnología digital. Y tal vez desde este punto de vista lo más importante es que cualquiera que haya hecho un poco de historia de la educación sabe que las escuelas no son maleables por la pura voluntad de los actores políticos o de los profesores o de nosotros los especialistas en educación, etcétera, ni de los docentes, y que tiene su propia gramática, sus propios dispositivos, su propia estructura. Nombro tres conceptos de tres registros teóricos distintos, pero que más o menos apuntan a lo mismo, que es la idea de que permanecen más o menos inalterados a lo largo del tiempo, lo que incluso potenció su crisis, es decir, estructuras viejas del siglo XVII, XVIII, XIX, con nuevos actores, nuevas infancias, nuevos mandatos sociales, etc. Ahora bien, el punto es que el aislamiento es lo contrario de la escuela, porque la escuela es un lugar de encuentro, encuentros mejores o encuentros peores, que nos gustan más o que nos gustan menos, pero que esa presencia corporal, de la mirada, del encuentro, del persona a persona, del cara a cara y de su propia organización, justamente es la idea contraria que estemos aislados cada uno en su propia casa. Y esto me parece un punto central para entender, porque estamos hablando de escenarios, casas y escuelas que son muy distintos y que en muchos casos también son contrapuestos, no solamente por la cuestión socioeconómica de que casa, la casa que puede contribuir a la educación como la pensamos, una casa cómoda, calentita o fresca en verano, con buena conexión a internet, con luz eléctrica, con agua potable, con adultos que puedan hacerse responsables y a cargo, por lo menos en países como la Argentina o países de América Latina son una excepción o son una minoría, digamos, la mayoría de las casas no tienen ni esa estructura, digamos, de edilicia, ni de esos servicios, y los adultos referentes también o tampoco tienen esa capacidad para poder educar. Entonces, un punto que me parece interesante conjeturar es que si el virus o esta situación hubiera ocurrido en otro momento, ya hubiéramos dado por perdido el año lectivo y hubiéramos dicho, bueno, todo el mundo tiene que hacer todo de vuelta, algunos podrían agenciarse algunos recursos, pero sería una intensísima minoría. Y al contrario, en estos tiempos actuales de inmediatez, quisimos responder inmediatamente con la tecnología disponible. Ahora, esta tecnología es un bien social distribuido desigualmente, y esta desigualdad tiene que ver con lo que Mariano Enguita planteó antes, es decir, no solamente el acceso. En la Argentina es claramente muy inferior a un país europeo. Según, no tenemos datos para empezar, pero en la Argentina, según los datos de la UCA, de la encuesta de la UCA, el 50% de los chicos entre 5 y 17 años no tiene acceso a computadoras ni acceso a internet. Es decir, que algo que voy es que es ese acceso, pero también es el uso que se le da y sobre todo la innovación desde el punto de vista de la escuela, que es lo que Mariano señalaba sobre el final. Ahora bien, vamos a pensar un escenario en el que hay máxima conexión y máximo nivel de dispositivos. No sería el caso argentino, salvo pequeños ámbitos, pero vamos a suponerlo en general. Y ahí encontramos que en la historia también hubo intentos anteriores de solucionar estos problemas de aislamiento por medio de la tecnología disponible en ese entonces. Y lo planteo también para relativizar la eficacia de las tecnologías disponibles ahora. Hace un par de días, el profesor de la Universidad de Girona, Mauro Moschetti, posteó en Twitter un aviso, una noticia de un diario norteamericano de 1919,
que frente a la imposibilidad de ir a la escuela, en realidad a la universidad, al college, por la pandemia, por la gripe española, los docentes daban clases por teléfono y la gran noticia era que disponían de un teléfono para enseñar. Quiero decir, y la radio también se utilizaba, se pretendía utilizar de la misma manera. Es decir, esta suposición de que la tecnología soluciona cuestiones sociales, educativas y económicas muy profundas, y en muchos casos se cae en lo que algunos autores llaman solucionismo tecnológico. Es decir, el solucionismo ttecnológico es la creencia bastante extendida en nuestra época, ya que estamos, de que primero, de que todos los problemas tienen una solución. Eso es el primer punto. El segundo punto es que todas las soluciones son benéficas, son beneficiosas para el ser humano. Y tercero, que es que en general, casi siempre, esa solución es de naturaleza tecnológica, y en este último punto, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de tecnología digital. Me parece que debiéramos encontrar, además de una vacuna contra el COVID-19, encontrar una vacuna contra el solucionismo tecnológico, porque embrutece cuando lo sostenemos como respuesta de lo que debería ser una pregunta. En este caso la pregunta sería: ¿soluciona la tecnología digital los problemas que plantea el aislamiento en relación a la tecnología escolar? O en todo caso, ¿en qué situaciones y en qué medida sí lo hace? ¿En qué medida lo hace parcialmente? ¿Y en qué medida es una solución imposible? Porque hay problemas que tienen soluciones imposibles, por lo menos hasta que el conocimiento avance y se pueda resolver. Frente a esto, quisiera plantear primero que la tecnología de plataformas y smartphones parece que no logra por sí sola recrear en las casas la tecnología escolar. Es decir, la tecnología digital no genera un holograma de escuela y de docentes, y de paso creo que eso tampoco es posible ni siquiera deseable. Es decir, lo que se genera es algo completamente distinto al panorama escolar o a la tecnología escolar, no solamente por el cuerpo y la mirada que mencionábamos antes, sino con una enorme cantidad de cuestiones didácticas, psicológicas, etc. Es decir, la escuela ya tiene, en realidad, uso el pasado me parece de una manera incorrecta, la escuela tiene una forma, una modalidad de resolver un conjunto de problemas vinculados a qué se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña. La escuela lo tiene resuelto de una determinada manera, nos puede gustar más o menos, pero lo tiene claramente resuelto a punto tal que uno reconoce una escuela en cualquier lugar del mundo sin necesidad de conocer el idioma. Ya se sabe que el funcionamiento determina esa tecnología. Es decir, la tecnología escolar resolvió problemas que la digital aparentemente todavía no resolvió, en cuanto a esos tiempos, esos espacios, esas cantidades, esas calidades, esos controles, esas evaluaciones. Eso es muy común en este momento, cuando hay muchas escuelas que dan mucha tarea y dedicadas mucho tiempo, y que de alguna manera el solucionismo tecnológico también calma o también alivia, ¿no?, las ansiedades de lo actual, que ahora se están empezando a preguntar cómo evaluamos. No es tan sencillo, porque nuestra evaluación escolar era presencial, muchas veces siempre bajo la sospecha de que los alumnos se podían copiar. Ahora todo eso es un problema, el problema del plagio, el problema de si te ayuda papá y mamá. Entonces, habría que preparar una evaluación en donde el conocimiento de papá y mamá también formen parte de ese proceso de evaluación. Pero entonces, ¿qué papá y qué mamá? Entonces vamos a terminar evaluando a los alumnos, vamos a terminar evaluando a la familia. Es decir, la fascinación tecnológica, en mi opinión, embrutece si creemos que durante el aislamiento vamos a obtener resultados equivalentes a los que obteníamos en la escuela. Y ahí hago un punto, que creo que lo peor de este presente es simular escolarización allí donde no la hay. Lo mejor sería construir educación, pero que claramente no es un paralelo, no es un espejo del proceso escolar.
Ahora, me gustaría plantear algunas de las consecuencias o de los escenarios futuros que podemos construir o que podemos sopesar en función de los datos que tenemos en la actualidad. Y justamente hoy lo hablábamos con Gustavo, hay un escenario posible que en Pansofía tiene un peso muy importante, que es que probablemente a partir de este escenario, algunas escuelas y algunos sectores sociales van a lograr un mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Me animaría a conjeturar, en forma un poco extrema y salvaje, pero creo que hoy las ideas hay que hacerlas correr porque todo es nuevo y no sabemos cómo va a funcionar. Digo, me animaría a conjeturar que podemos llegar a estar frente a un proceso de destrucción creativa en el sentido schumpeteriano, digamos, esas olas en donde la innovación lo cambia todo. Ahora, pero esto si se da, y yo creo que en gran medida va a poder darse, por supuesto que también va a poder profundizar la desigualdad, esa desigualdad que, como decía recién Mariano, la escuela no pudo remediar, o porque no quiso, porque no pudo, porque no supo, pero que evidentemente es previa a esta situación. Es decir, es posible, o conjeturamos la probabilidad de que se opere ese proceso de destrucción creativa de lo escolar, pero solo para algunos. Es decir, la van a aprovechar aquellos que tienen condiciones tecnológicas, no solo en términos de hardware o de conectividad, sino también en términos de innovación, de herramientas de innovación, de pensar lo que está por fuera de la escuela y por dentro de la escuela en forma híbrida y completamente diferente a lo que ya conocemos. Lo cual obviamente va a beneficiar a sectores de mayores recursos con un escenario posible de una escuela para los más pobres, más degradada todavía que la actual, pero degradada en términos relativos respecto del avance que se puede dar en las otras. Por supuesto que ahí uno podría pensar en diferencias entre países, en diferencias dentro del mismo país, entre regiones. Uno podría pensar si el rol del Estado en ese caso podría ser tender a igualar algunas de esas situaciones, porque también convengo que finalmente lo que va a terminar definiendo es la lotería del lugar en donde naciste. Pero supongo que ese es uno de los puntos más álgidos en términos de futuro de lo que estamos planteando. Me gustaría cerrar de vuelta con la idea de simulación. Es decir, es un error simular escolaridad donde no la hay, pero me parece que es un acierto experimentar lo diferente allí donde estamos trabajando. Y eso significa tratar de despegarse lo máximo posible de la llamada continuidad escolar. Justamente lo que se presenta hoy en la actualidad es la discontinuidad de lo escolar. Por lo tanto, intentar aplicar el mismo cronograma, la misma cronología, la misma secuencia, con las mismas actividades que se hacían en la escuela, bueno, me parece que eso va a contribuir a un proceso mayor de degradación. Y en ese caso la tecnología sí claramente va a terminar embruteciendo, porque no vamos a pensar en una innovación genuina, sino que vamos a pensar en repetir lo que ya está. Así que me parece que ahí se abren dos posibilidades, una para el futuro, que me parece que es bastante preocupante, y una para el presente, que me parece que de alguna manera nos permite generar un enfoque diferente de lo que estamos haciendo y sobre todo armarnos en términos de pensamiento para el día después de la desescolarización, para el día que debamos volver a las escuelas, donde, insisto, me parece que no vamos a volver al mismo sitio. Muchas gracias.